Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo cuarto del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro segundo de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16, 19 al 23. Salmo 136. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hoy podríamos decir que encontramos en las lecturas de este cuarto domingo de Cuaresma, llamado precisamente Domingo Letare, es decir, Domingo de la Alegría, un gran anuncio, una buena noticia, como es toda la palabra de Dios, de la primera a la última página, un querigma, una gran invitación, y que podríamos resumir en estas frases: el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Dios rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Este gozo y esta alegría que hoy nos proclama y anuncia la palabra de Dios es Evangelio, que vino a traernos Jesucristo con la gracia del Espíritu, para devolvernos la esperanza de una salvación que Dios ha proyectado ya desde el principio y que hemos rechazado porque hemos sido incapaces de resistir la luz, prefiriendo las tinieblas de nuestra soberbia y de nuestra prepotencia, despreciando, como dice la primera lectura, a los mensajeros de Dios. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas. Siempre se nos ha enseñado que debemos conquistar el reino de Dios con nuestras buenas obras, pero nos hemos dado cuenta que hemos sido incapaces, porque en nuestro corazón hay una fuerza interior que nos impide obrar el bien que queremos, y más bien obramos el mal que no queremos, como dice San Pablo, mal al que llama precisamente el pecado. Por eso se necesita una fuerza superior, que es la gracia de Dios, para que nos haga capaces, y así no dependa de nuestras obras, sino del amor gratuito, incondicional, misericordioso y generoso de Dios. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él, dice Jesús a Nicodemo. Así pues, queda claro que el cielo, o la vida eterna, o el paraíso, no es una conquista del hombre, porque somos incapaces de permanecer fieles.
sino que es un don gratuito de Dios que nos ha amado tanto y no quiere otra cosa que estemos con Él y que gocemos de sus dones, o más bien de su don único y definitivo, que lo es todo, y es su amor manifestado en su Hijo Jesucristo, palabra eterna y definitiva del Padre, en el que podemos ver el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del hombre. De ahí que la invitación que nos hace hoy esta palabra de Dios es a dejarnos envolver por esa luz maravillosa y fulgurante que hace en nosotros resplandecer el hombre nuevo, renacido por la gracia transformadora, vivificante y santificante del Espíritu de vida que nos ha regalado Jesucristo con su muerte y su resurrección. Y ante este anuncio gozoso, parece paradójico que encontremos en el Evangelio, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, el que Jesús diga que habrá un juicio y una condenación para quien no cree en Él y prefiere las tinieblas a la luz. San Pablo en 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, bien o mal. Y el apóstol Santiago dice en 2:13: porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia se siente superior al juicio. Es decir, Dios nos juzgará según su proyecto de amor. Por eso la invitación de Jesús es mirar a la cruz y al crucificado, que ha sido elevado y exaltado, porque será la cruz la que establezca la paz y la reconciliación con Dios, pues la cruz será el trono y el juicio, y la cruz será también la sentencia sobre nuestras obras, porque ha sido el medio que Dios ha elegido para manifestar su infinito e incondicional amor al y por el hombre, de tal manera que al mirar a quien fue levantado, exaltado, entre el cielo y la tierra, como Moisés levantó la serpiente de bronce, y todo el que miraba esa elevación se curaba, así nos invita el Señor hoy a mirarlo a Él, no para ser condenados y avergonzados por nuestros pecados, porque Dios sabe del barro del que estamos hechos, y Él como el alfarero está dispuesto a rehacernos, sino para sentirnos amados, justificados y perdonados, y no tengamos otra opción que sentirnos atraídos por ese amor misericordioso que en la cruz, en medio de los sufrimientos y dolores, no profiere palabras de condena ni de castigo, sino de súplica de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ciertamente el pecado es fruto de nuestra ignorancia e inmadurez, porque hemos preferido la oscuridad a la luz. Pero Él, que es la luz, ha querido resplandecer con un signo, el más elocuente, para convencernos que nadie ha podido ni podrá amar tanto como nuestro Dios, que ha entregado todo cuanto tiene y lo ha dado como un don gratuito para que todos tengamos vida eterna. Por eso la cruz es el resumen, es la síntesis de todo lo que Jesús dijo, de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que Jesús enseñó. La cruz es el resumen de todo el amor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Una vida eterna que no hace referencia a una vida después de la muerte, sino una vida que se puede construir, vivir y experimentar ya aquí y ahora, en la medida en que resplandezca la luz brillante y fulgurante de la cruz en nuestros corazones, con toda la propuesta de amor y de elección que ella nos trae. Los israelitas ya habían entendido que mirar la serpiente elevada en un asta no era lo que los salvaba, era simplemente un signo mágico, sino que era mirar el signo que ella misma representa, lo que cura. Es decir, la cruz sola termina siendo un simple adorno que se cuelga al cuello, o un indicativo de un lugar que se bendice, que se consagra, o el signo que comienza un día o una actividad, o termina con el descanso de la noche.
No, la cruz es el signo del amor, ágape, que elevado en alto y entregado como don, hace que la vida eterna, la vida de Dios, atraviese la vida del hombre, revistiéndolo de Cristo, el hombre nuevo, capaz de vencer al mundo con toda la capacidad de mal, de odio, de egoísmo, de soberbia y de ignorancia, poniendo como el más fuerte a todos los enemigos de Dios a sus pies. Por eso la vida eterna que nos regala Cristo crucificado no es la vida futura que hace referencia a un tiempo infinito y eterno en el encuentro con el Padre, sino que esa vida eterna hace referencia a una cualidad de tiempo diferente, es decir, en nuestro presente, vivir por la elección de la luz y el nacer de nuevo, por el bautismo, elegir la vida del Eterno en nosotros, que hace que nuestras elecciones, deseos, acciones, voluntad, no pertenezcan a este mundo, aunque estemos en él, sino que le pertenezcan a Dios. Y este es el juicio, donde cada uno mirando la cruz en su realidad, en su presente, tendrá que confrontarse con su propia vida y decidir si llevar una vida de oscuridad o llevar una vida de luz. Por eso los israelitas entendieron en el desierto que eran salvados porque elevaban su corazón a Dios, no porque miraban la serpiente de bronce, porque era el Señor quien los salvaba y no la imagen de bronce, como dice el libro de la Sabiduría 16:7. Y el que a ella se volvía, se salvaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Así la cruz no es un amuleto, sino el punto de referencia de cada mirada del creyente, que en ella ve sintetizada la propuesta de vida del Maestro. Cada uno de nosotros hoy tendrá que saber qué serpientes muerden y envenenan nuestras vidas: odios, orgullos, envidias, rencores, indiferencias, frivolidades, querer vivir sin Dios, pasiones desenfrenadas, corrupción, injusticias, violación de los derechos humanos, xenofobias, en fin, tantísimas que sería imposible enumerar. Necesitamos ir de noche como Nicodemo al encuentro de Jesús, porque es la noche el tiempo oportuno del silencio y de la calma para poder entender el misterio de un amor que se da incondicionalmente y de una vida eterna que se da de una manera gratuita, de un juicio donde no hay condena sino oferta de salvación. Tristemente, hoy la noche la hemos convertido más en bulla, en ruido, en distracción, en desenfreno. Necesitamos ir al encuentro de un diálogo completamente desarmados de nuestros prejuicios y de aquello que suponemos saber, que fue el error de Nicodemo. Nosotros sabemos que vienes de Dios. No, nosotros no sabemos nada de un misterio que nos tiene que asombrar siempre. No sabemos nada del amor que elevado en la cruz nos atrae a Él y se abaja para que el que entre en Él pueda gozar de verdad, sabiduría y conocimiento de Dios. Tal vez nuestro error hoy es que no miramos a la cruz ni contemplamos el crucificado. Miramos más bien las cruces que nosotros mismos nos hemos fabricado y con las cuales hacemos pesada nuestra existencia e infeliz nuestra vida. Necesitamos creer en esta vida eterna como la presenta Jesús. Pero para creer necesitamos elevar nuestra mirada interior y dejarnos tocar por el amor que salva, purifica y libera. Necesitamos nacer de nuevo para que las aguas del bautismo nos sumerjan en la muerte de Cristo y saliendo de esas aguas salgamos resucitados a vida nueva. No hay que tener miedo al juicio de Dios que se nos hace a través de la cruz, porque en Dios todo es amor. Pues la absurdidad de una condenación la presenta Pablo con una serie de preguntas en la carta a los Romanos 8, 31, 34. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien le entregó por todos nosotros.
¿cómo no nos dará Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. El juicio entonces será el fuego del Espíritu quien haga aparecer la verdad que hay en cada uno o que hemos escondido o apagado. Pero será el amor herido quien nos sanará y sanará las lágrimas y secará las lágrimas de nuestros ojos. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 13, 15. Qué bella buena nueva, qué querigma nos trae hoy la palabra de Dios, para que miremos en alto a quien atravesamos y podamos todos gozar de las dulzuras de su amor misericordioso, entrando en su luz maravillosa. La Santísima Virgen María y San José, quienes no solo miraron en alto, sino que supieron enseñarnos a mirar con su obediencia y generosidad, nos ayuden a contemplar a su Hijo Jesucristo, para que contemplándolo nos demos cuenta que no hay otro que pueda salvarnos de las mordeduras de tantas serpientes que quieren inyectarnos tantos venenos, llevándonos al sufrimiento y a la muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.